Buenos días, tardes, noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal de Cristo Jesús el Todo. Un nuevo día, un nuevo amanecer. La misericordia nuevamente del Señor en nosotros. Vamos a dar inicio con esta oración en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor, por este hermoso día. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por tanto amor, por tanta misericordia, porque sea usted, Señor, como poderoso gigante peleando delante de nosotros, Padre Celestial. Esta mañana habla a nuestro corazón, habla a nuestra alma, Señor, que necesita nuestra alma de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener ese discernimiento que tú quieres que tengamos para poder ver lo que tú quieres que veamos, Señor, para entender por qué tanta guerra, por qué tantas luchas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio con la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a dar inicio con una hermosa palabra, la cual vamos a poner por tema: no permitas no permitas que te quiten el gozo. Amén. Vamos a dar inicio con esta hermosa palabra. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor. Bendecimos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Gloria a Dios. Le damos gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores por esta hermosa palabra. Muchas veces nosotros nos preguntamos, dudamos, tenemos curiosidades de cómo es que el Señor puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Cómo puede estar al pendiente de mí, de mi familia, de mi esposo, de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, de mi abuelito, de mi abuelita, y al mismo tiempo de mí. ¿Cómo es que puede? Porque el Señor tiene bajo control todo. El Señor tiene bajo control todo, pero nosotros muchas veces nos quita el gozo el estar pensando esas cosas. Entonces, el día de hoy vamos a ver, como lo dice la palabra del Señor, esta parábola, ¿verdad? Este versículo especialmente, que era un pueblo que había sido sacado de Israel, que había sido sacado de un pueblo de donde estaban en esclavitud, que había sido el pueblo egipcio. Entonces el Señor, con su gran amor y su gran misericordia, porque el pueblo había sido llevado ahí en cautiverio 400 años, Él se llegó la promesa y el Señor los salvó y tuvo misericordia de ellos, y se acordó que había tenido una promesa con Abraham. Pasa el tiempo, el Señor los saca con gran poder, con milagros. Ellos vieron mucho lo que nosotros no hemos visto y hemos creído, porque lo dice la palabra. Entonces hay gente que realmente en esos momentos sus mismos ojos lo presenciaron, pero no lo creían. Entonces dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel pues estaban en camino a la tierra prometida,
Pero antes de llegar a la tierra prometida, el Señor le estaba, a través de Moisés, estaba explicando cómo era de que el pueblo iba a obedecer a Dios, cuáles eran los estatutos y decretos que Dios había puesto a su pueblo, ¿verdad? Para seguir en ordenanzas, para seguir teniendo una vida conforme a la de Dios. Entonces, este pueblo, en la desesperación, porque muchas veces nosotros sin darnos cuenta la desesperación nos roba el gozo, nos quita el gozo, porque estamos pensando, imaginando, aquí Moisés estaba al pendiente de su pueblo, pero porque era un pueblo escogido, pero también Dios en ese mismo momento estaba hablando con Moisés. ¿Qué pasó con el pueblo? Que el pueblo se sintió solo, que el pueblo, dice la palabra del Señor, que andamos por fe y no por vista, pero muchas veces la carne quiere ver las cosas visualmente. Nosotros no queremos dejar de ver, no queremos no ver promesas, no queremos no ver cómo ver la mano de Dios, sino que nosotros queremos ver a Dios mismo. Muchas veces el Señor se manifiesta de diferentes formas con alguno de nosotros. Todas las personas que hemos llegado a Cristo es porque hemos visto la mano de Dios, hemos visto la misericordia de Dios, pero el pueblo no era, el pueblo ya había sido rescatado, el pueblo ya había sido probado, el pueblo ya estaba en un proceso diferente con el Señor, pero ellos todavía dudaban de Dios a pesar de todo lo que ellos habían visto. ¿Cómo iban a dudar de Dios después de todo lo que habían visto? ¿Cómo el Moisés no estar con ellos? Porque ellos estaban confiando en Moisés y no realmente en Dios, como muchas veces nosotros nos equivocamos y confiamos más en el hombre que en Dios. Moisés era una persona dirigida por Dios, pero ellos sentían la confianza porque veían a Moisés y creían que Moisés era al único que Dios le podía hablar, cuando sabemos que todo el que tiene corazones dispuestos, todo el que es obediente, todo es el que quiere escuchar la voz de Dios, el Señor le habla, el Señor nos habla, hermano, el Señor se manifiesta, el Señor hace grandes cosas con nosotros, pero el pueblo aquí estaba equivocado, porque el pueblo quería ver a Dios, el pueblo quería ver a Dios en Moisés. Entonces llega un día en que pues la escritura nos dice que hicieron un pecado abominable, un pecado que el Señor no se lo esperaba. En el momento de que Moisés no iba a estar con ellos no se imaginaban lo que iba a pasar, pero sí pasó, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Que el pueblo tomó una decisión tan difícil y tan dura como nosotros la hemos tomado. Ellos decidieron, después de haber conocido a Dios, porque aquí yo le estoy hablando, el Señor le está hablando de un pueblo que ya conocía la palabra, de un pueblo con conocimiento, de un pueblo que ya había visto prodigios y milagros, un pueblo que ya había visto la mano de Dios al ver que Faraón viene con todo ese ejército y el Señor los echa fuera. Entonces ellos ya venían de tener el conocimiento, porque el Señor nunca te va a dar un castigo o nunca te va a dar una prueba si no lo conoces aún. El Señor primero te conoce con mucho amor, después viene el proceso. O podemos encontrar al Señor en medio del proceso, pero cuando encontramos al Señor en el proceso, todo es más fácil para la gloria de Dios. Entonces este pueblo pues ya había conocido de Dios, pero en el momento que Moisés se alejó unos par de días, un momento, ellos se sintieron solos y se dieron a la necesidad de hacer un becerro, de hacer una imagen para adorarla, para hacerla como Dios, de que bueno, ya no está Moisés. Entonces ellos realmente no estaban confiando en Dios, sino que estaban confiando en una imagen, estaban confiando en un hombre, estaban confiando en lo que Moisés decía y no en lo que Dios decía. Porque dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero
yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser, y creo que mi casa será salva. Pero no creo que un hombre me puede dar la salvación, no creo que un pastor me puede dar la salvación. El que me la da es Cristo, porque Él fue el que pagó en la cruz del Calvario. Y la palabra del Señor nos enseña y nos dice que el único camino al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Hay siervos y siervas, pastores, pastoras, sin ofender a nadie, que son usados por el Señor, que el Señor les muestra. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la misma comunicación con Dios como lo tienen ellos. Entonces el Señor les muestra, el Señor nos habla a través de ellos. El Señor día con día nos lleva mensajes a través de esos siervos. Pero ¿cómo nosotros podemos entender el propósito de Dios, el mensaje de Dios? Porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, el enemigo nos roba el gozo, porque nosotros estamos escuchando a un pastor, a una pastora, estamos escuchando a un predicador, una predicadora, pero a quien realmente debes de escuchar es la palabra de Dios. No somos nosotros los mensajeros, sino el que vino y murió en la cruz del Calvario fue el que vino a dar testimonio de lo que teníamos que hacer, y es a través de él que el Señor nos da una nueva oportunidad. Amén, iglesia. Entonces, el pueblo era un pueblo escogido, era un pueblo temeroso de Dios, era un pueblo que tenía temor de Dios por lo que miraba, pero su corazón estaba lejos de Él. Porque aquí hay algo bien hermoso, y le voy a decir por qué, hermano. Porque aquí en la palabra del Señor dice que Dios los iba a destruir. Dios los iba a destruir, pero aquí su siervo Moisés intercedió, que esa es la labor de un pastor, de una pastora, de un predicador, de un evangelista: interceder por el pueblo en ignorancia, por el pueblo sin conocimiento, interceder así como lo hizo Moisés. Señor, ¿cómo los vas a destruir? Si tú le dijiste a Abraham que esa era su descendencia, que iba a ser como las estrellas, que iba a ser de gran número. ¿Cómo que tú los vas a decir? Si tú lo dijiste, recordarle al Señor, recordarle. Es muy importante cuando nosotros le recordamos al Señor promesas que Él nos ha hecho. Señor, tú me dijiste que mi casa y yo seremos salvos, y yo lo creo, aunque mis ojos vean lo contrario, yo te creo, Señor. Tú me has prometido, Señor, que mi esposo será un pastor, y yo veo lo contrario, pero yo te creo. Señor, tú me has dado una palabra que mis hijos te servirán, y yo veo lo contrario, pero yo te creo. Señor, yo veo que mi esposa se ve todo lo contrario, pero tú me has dado una palabra en ella, Señor, y yo la creo. Tenemos que creer lo que Dios nos dice, y no solo eso, sino recordarle a Dios: Señor, tú me has hecho esta promesa. Señor, tú has dicho que mi casa y yo te serviremos. Señor, tú has dicho que mi familia vendrá a ti, Señor. Tú me lo has dicho, no es cosa mía. Tu palabra lo dice, Señor, y tu palabra tiene respaldo de Dios. La palabra no es algo que nada más sea porque sí. La palabra tiene autoridad, tiene poder y tiene vida en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Entonces nosotros continuamente debemos de recordarle al Señor lo que el Señor nos dice, las promesas que Él nos hace día con día. En el nombre de Jesús. El pueblo era un pueblo desobediente, un pueblo que se equivocó, pero Dios es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso, y a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras abominaciones, a pesar que nosotros no entendemos el propósito de Dios, Él nos entiende. Él nos entiende, porque ahora no va a haber excusa, hermano. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino a morir por mí, por usted, por todos nosotros, ahí no va a haber excusa. ¿Por qué? Porque Él ya vino en carne. El Señor Jesucristo era Dios, el Espíritu de Dios estaba en Él. ¿Para qué? Porque ahí no va a haber: no, Señor, es que yo no podía. Él no conoció pecado, mas sin embargo fue hecho pecador por todos nosotros.
Entonces, aquí la palabra del Señor nos dice que tenemos una oportunidad. Hermano, déjeme decirle que esta palabra no es cualquier palabra, sino que Cristo viene pronto. Así como Israel se equivocó, así como ese pueblo escogido se equivocó y hasta el día de hoy está siendo equivocado, el Señor va a manifestar su poder y su misericordia a favor de ellos. Hermanos, no podemos bajar la guardia. Cristo viene pronto, Cristo viene por su iglesia. Tenemos que estar preparados, anunciando el evangelio, anunciando que no es por vista, hermano, es por fe y tenemos que creer con todo nuestro corazón. El Señor viene pronto, así como ese pueblo se equivocó y adoró a pesar de ver los prodigios y milagros. Muchas veces nosotros como hermanos nos equivocamos y vemos, después de conocer al Todopoderoso, queremos cambiar al Todopoderoso por una imagen, por algo que el Señor ya te ha rescatado. Recuerden que el Señor ya nos había rescatado de Egipto, así como lo hizo con el pueblo, lo sacó de Egipto, pero resulta que Él los rescató de Egipto, pero Egipto aún venía en ellos, en su corazón venía Egipto. Entonces, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu que sea contrario al de Dios. Echamos fuera en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre de Cristo tiene autoridad, porque la sangre de Cristo no es cualquier sangre, es la sangre de Todopoderoso, de nuestro Creador. Amén, iglesia. Tenemos que estar preparados en ruego, en oración, en ayuno, pidiéndole al Señor la restauración, que nos dé la prosperidad en su palabra, no una prosperidad de dinero, no una prosperidad económica, sino que una prosperidad en Cristo Jesús, que cada día crezcamos más para agradarlo, porque el tiempo se nos acaba, hermanos, el tiempo se acaba, Cristo viene pronto, viene por su iglesia y tenemos que estar preparados. No permitir que nos robe el gozo el enemigo, no permitir que nuestras amistades nos roben el gozo, sino que exhortarlo a las amistades, exhortar a nuestra familia y decirles, darles el mensaje que Cristo viene pronto, que así como con el pueblo tuvo misericordia y a pesar del pecado no los destruyó a causa de uno, porque a causa de uno es salvo. Por eso dice la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque tú crees, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando nosotros creemos, no solo somos nosotros, sino que nuestra casa también viene con nosotros, en el nombre de Jesús. Iglesia, hay que estar preparados, esperando la venida del Señor, listos en todo tiempo, en todo lugar, y escuchando con todo ruego y corazón, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, porque nosotros creemos que tú vienes pronto, Señor, que tú nos estás haciendo llamados, Padre, pero no solo para que volteemos a ver a tu pueblo ni para que oremos por él, Señor. Sabemos que ellos necesitan oración porque ellos están cegados, hermano, Padre Celestial. Pero sabemos, Padre, que esos son señales para que toda nación, para que todo pueblo reconozca que tú vienes pronto y reconozca que tú eres el Señor, Padre Celestial. Yo hoy oro por mis hermanos en Cristo Jesús, porque tú les des capacidad, porque les des entendimiento, porque les des sabiduría y revelación, Padre Señor, para que podamos ver tu gloria y podamos ver que pronto vienes tú, Señor, y que estemos preparados, Padre Celestial. Ahora pido por tu pueblo, Señor, por tu pueblo santo, por tu pueblo escogido, porque tú los escogiste, Señor. No fui yo ni nadie, fuiste tú, Padre, y sabemos que ellos, tú les has vendado esos ojos, Padre, para que no puedan entender, pero nosotros creemos, Señor, que tú vienes y que tú vienes por nosotros y vienes por ellos y que vas a luchar por tu pueblo, Señor, que tú luchas como poderoso gigante, que el hombre no es más que tú, Señor, que tú eres el grande, el poderoso de Israel, el gran yo soy, el todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre Celestial. Esta mañana, Señor, disponemos nuestro corazón ante ti, Señor, y que nos sigas hablando todos los días, Padre Celestial, hasta el día que tú vengas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, haz que llegue este mensaje a quien lo necesite. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén. Gloria a Dios, iglesia. Dios los bendiga. Hay un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios vivo que todo lo puede, decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mis fuerzas vienen del Señor, mis fuerzas no son mías. Él es el que me da la batalla y Él es el que me da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Dios les bendiga.